el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a Él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando de la iglesia, hemos estado entrenando a lo que es la iglesia universal, la iglesia invisible, lo que vemos la iglesia local y lo que es ministerio, ver la diferencia, cómo trabajar y todo eso. Y vamos a seguir hablando un poquito más de eso, ¿ya? Sé que el tiempo a veces nos pisa y que tenemos tanto de qué hablar, entonces vamos a tratar de abarcar todo lo que podamos. Vámonos por favor al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. En este verso de Hechos 2:42 vamos a ver un principio importante de la iglesia, ya de la congregación, que deberíamos entenderlo, ya, algo importante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia local? Nos enseñaba básicamente todos estos principios. Primero, doctrina de los apóstoles. Hay una doctrina apostólica que tiene que ser establecida. No puede ser una doctrina pastoral. Y discúlpenme, amados pastores, yo los amo, los bendigo, pero no podemos estar trabajando con iglesias pastorales. Necesitamos trabajar con iglesias apostólicas. Alguien se robó el nombre. ¿Dónde desapareció la iglesia apostólica? Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, todo el momento que es mencionado son los apóstoles, son profetas, una que otra vez evangelistas, muy pocas veces, exactamente 3 veces pastor, maestros varias veces. Pero ¿por qué entonces la iglesia, de pasar de ser iglesias apostólicas, pasaron a ser iglesias pastorales? Y esto es porque el diablo se metió. El diablo quiso meterse, el diablo quiso atacar, el diablo quiso venir a destruir un diseño que Dios había regalado para que la iglesia se encierre en lo suyo, la iglesia solo trabaje con lo suyo y no vea más allá de lo que Dios tiene. Más adelante vamos a hablar de lo que es el ministerio apostólico. En otros programas vamos a entender lo que es la doctrina apostólica, pero en este verso y en este tema que estamos hablando de la iglesia local, lo que nos interesa saber es de que la iglesia local tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más dice la palabra? En la comunión unos con otros. Por eso nos congregamos, para tener comunión unos con otros, para trabajar en comunión, en coinonía, trabajar en esa unidad que la encuentro solamente cuando me congrego, esa amistad que aparece cuando me congrego. Esa es la comunión que tenemos que tener unos con otros. El verso también dice, en el partimiento del pan. Ahí es donde viene la comunión del pan y el vino, la santa cena. La iglesia congregacional es la que tiene que direccionarte a que compartas el pan y el vino. Y es interesante que en otros versos de Hechos 3, por ejemplo, la palabra nos menciona que el pan y el vino lo compartían en las casas también. Ya, entonces la comunión del pan y el vino es algo congregacional, es algo familiar, es algo que tenemos que aprender a hacerlo unos con los otros. Y por último dice, y en las oraciones. Tiene que haber intercesión, tiene que haber oración en los tiempos congregacionales. La iglesia tiene que jalarte a interceder, la iglesia tiene que jalarte a orar uno por el otro, apoyarse en oración y a caminar en esta oración que solo con Dios podemos tenerlo. Amén. Entonces tenemos que empezar a entender mucho más a fondo todo lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a leer por favor más a fondo esto y vamos a leer Hechos capítulo 2 desde el verso 40 hasta el verso 47, donde vamos a ver algunos puntitos que la iglesia hacía en la época de Pedro, de los apóstoles, y que actualmente funcionan, ¿ya? Leamos por favor desde el verso 40. Y con otras muchas palabras testificaban y los exhortaba diciendo, sed salvos y de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mira cómo en estos 7 versículos se resume lo que en verdad hace la iglesia. Y aquí vemos un montón de factores que debería hacer la iglesia: perseverar en la doctrina, bautizarse, ya estar exhortándoles para que carguen su camino,
Aquí era donde venía maravillas y señales. Mira que no dice sanidades, dice maravillas y señales. Las sanidades son parte de las maravillas, pero mucho más profundas e instantáneas. Las sanidades son en proceso, en cambio las maravillas de sanidad son instantáneas. ¿Qué más dice? Que todos compartían unánimes, vendían sus propiedades para luego dárselas según sus necesidades. Todos compartían como si fueran solo una gran familia. Te hago una pregunta, mucho de lo que hemos leído en este verso, ¿se cumple en tu congregación? ¿Se cumple en tu iglesia local? No, entonces todavía no estamos viviendo lo que es una iglesia verdadera, lo que una congregación debería ser. Entonces aprendamos lo que los apóstoles hacían y caminemos en cada una de las cosas, amén. Vamos en base a estos versos, voy a darte una listita de algunas cosas que debería tener la iglesia local, y en base a estos versos de Hechos capítulo 2 versos 40 al 47, voy a darte algunos puntos fundamentales que debería aprender la iglesia local a tenerlo. Primero, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de autoridad de la palabra de Dios establecida por lo apostólico, una doctrina clara que nos hable de la salvación, que no nos ponga en condenación. Y ojo, la doctrina de la palabra, la doctrina de Cristo no nos condena. Entonces a veces tenemos condenaciones, palabras que nos hacen enredar. No andemos con eso, sino andemos claros en lo que Dios quiere. Otra cosa que vemos claro en este verso, que lo repite bastantes veces, es la comunión unos con otros, la unidad, el cultivar una relación de amistad, una relación de trabajo, una hermandad como la familia que estamos. La otra parte es el partimiento del pan. Hay un partimiento de pan, comunión. Esto se refiere a la Santa Cena, una comunión del pan, una comunión del cuerpo de Cristo, de la sangre y el cuerpo de Cristo, que tenemos que aprender a tenerlo dentro de la congregación. Otro punto es las oraciones. Hemos leído que estemos orando, el apoyarnos en oración, lo que es la intercesión, lo que es el clamor juntos, unánimes uno por el otro, ayuda a poder transformar la iglesia. Cuando hablamos de oración nos referimos a la influencia espiritual que nosotros tenemos al orar. Esta influencia espiritual tiene que operar sobre la gente, esta influencia espiritual tiene que operar sobre cada miembro de la iglesia para que verdaderamente la gente sea transformada y renovada conforme al corazón de Dios. Otro punto es el temor de Dios. El temor de Dios tiene que ser parte de una congregación. ¿Qué es el temor de Dios? Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. No es un miedo, no es un temor de que me va a hacer caer un rayo del cielo, sino que el temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y como congregación tenemos que enseñar a la iglesia a amar lo que Dios ama. Como congregación tenemos que enseñar a la gente a aborrecer lo que Dios aborrece, para que juntos caminemos en esa santidad que solo en Dios podemos tener. Otra cosa que tenemos que tener como congregación son milagros y señales, y aquí estamos perdidos. El 80% de las iglesias no tienen milagros, no tienen señales, no se mueven en lo sobrenatural, no hay paralíticos sanándose, no hay ciegos mirando. La mayoría de la gente sigue en su enfermedad, sigue en su cautiverio, sigue en su depresión, sigue en su soledad. Entonces tenemos que cambiar eso en la iglesia local. Levantemos milagros y señales. Si tu iglesia local no tiene alguno de estos puntos, es tiempo que lo metas, es tiempo que lo transformes. Tu iglesia local tiene que tener manifestaciones de milagros, manifestaciones de señales, prodigios, cosas sobrenaturales tienen que pasar en tu iglesia para que verdaderamente el reino de los cielos esté en tu congregación.
Estamos viendo algunos fundamentos claros de lo que debería ser la iglesia local, las congregaciones, basándonos en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 40 al 47, que ahí nos dice un montón de detalles que debería ser la iglesia local. Hemos hablado de la doctrina de los apóstoles, de la comunión, del partimiento del pan, de las oraciones, del temor de Dios y de los milagros y señales. Vamos a seguir con esta lista preciosa de bendiciones que nosotros como iglesia local deberíamos hacer. Ya juntos en un acuerdo, debería haber acuerdos congregacionales. Debería haber un acuerdo entre la gente, un acuerdo en reunirse, un acuerdo en orar, un acuerdo en adorar, un acuerdo en la palabra. Debería haber acuerdos unos con los otros para poder caminar conforme a lo que Dios tiene, para que se levante una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. Porque cuando no hay acuerdos, la unidad no entra, la unidad viene cuando hay acuerdos. También tenemos que entender que todas las cosas eran en común. Qué grave esto. Todas las cosas eran en común. Había una cosa en común. Todo. Aquí no era que uno tenía más plata, otro tenía menos plata, el otro era más enfermo, el otro menos enfermo, el otro tenía. La palabra nos dice para todos eran cosas en común. Tan fuerte era esto que la gente que tenía más vendía para que repartan a los que tenían necesidad, con tal que todos eran iguales. Eso es el reino de los cielos. Cuando estemos en el milenio, todos vamos a ser iguales. Nadie va a tener ni más ni menos. Todos vamos a tener lo mismo, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, un nivel de autoridad tendrán unos, otros no. Y lo mismo en la iglesia, algunos son los líderes, otros son los que manejan, los apóstoles. Hay niveles de jerarquía de autoridad, pero no de posesiones. Todos tenían lo mismo. En base a eso, tu iglesia, estamos medio lejitos en que nuestras congregaciones lleguen a ese punto. Otra cosa en común, otra cosa que vemos es en el templo. Había un lugar físico de reunión. Y vemos dos lugares, en las casas y en el templo. Hay dos lugares donde la gente tendía a reunirse, dos lugares físicos donde la gente asistía para tener las reuniones colectivas, para tener las asambleas generales, para poder trabajar en esa unidad de cuerpo de Cristo. Uno era en el templo, un lugar quizás más grande donde muchos entraban, y otro lugar es la casa, donde la gente abría sus casas para recibir la palabra, para recibir otros hermanos y que haya una comunión de palabra unos con otros. Ya, por eso hemos dicho, de casa en casa y en los templos, esas dos cosas había. Ya, ¿qué más? Había una simplificación del corazón. Todos eran de un corazón simple, de un corazón humilde, de un corazón sencillo delante de Dios. Todos tenían un corazón unánime, un corazón de verdadera victoria. Había un gozo junto, un gozo y alegría en cada uno de ellos para poder trabajar. Nadie lo miraba más al otro, nadie lo miraba con envidia, que tiene, que no tiene. Todos miraban con un corazón sencillo. ¿Qué más había? Alabanza y adoración. Alabando a Dios, dice el verso. Hay que tener alabanza continua, adoración continua, entregarle al Señor continuamente esa gloria. Y eso es lo que tiene que haber en una congregación. Un tiempo de alabanza y en todo tiempo entregarle la gloria, la honra, el poder y la majestad a Dios. ¿Qué más había? Favor con la gente, hacían servicio. La iglesia local, la iglesia congregacional tiene que tener favor con la gente, no de la congregación solamente, sino con los de afuera también. Tiene que haber un favor, apoyar a los de afuera, un favor de cuidar a los hermanos, un favor de estar el uno con el otro, cuidándose, ministrándose, levantándose y apoyando al necesitado, a la viuda, al huérfano, al enfermo, al paralítico, visitar hospitales, visitar huérfanos, visitar orfanatos, visitar lugares donde la gente necesita, ir a las calles donde están los drogadictos, los alcohólicos, de hacer una ayuda, una enseñanza, una palabra, meterse a colegios, universidades, meterse en la moda, en la política. La iglesia local tiene que impactar en cada uno de los rincones de su comunidad. Para eso está el apoyar a la gente, el servicio que se hace. ¿Qué también tenemos? Añadir a la iglesia. Algo que tiene que entender la iglesia y que muchas iglesias no lo hacen, es que cada día tiene que añadirse gente nueva. No robarse de la iglesia de al lado, sino traer gente nueva. Y eso lo podemos ver. ¿Cómo termina el verso 47 diciendo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, qué tiempo de que cada día añadas a tu iglesia local la gente que tiene que ser salva, los nuevos empiecen a venir, que los conviertan y los traigas al camino de Cristo constantemente, en cada momento y en cada lugar. Añádelos, tráelos, añádelos para la gloria y honra de Dios, porque esto es para el Espíritu Santo. Amén. Entonces, basándonos en lo que hemos leído de Hechos capítulo 2 versos 40 al 47, tenemos esta lista de 14 puntos importantes que nos van a ayudar a poder entender qué es la iglesia local. Si tu iglesia local, tu iglesia congregacional no está haciendo alguno de estos puntos, es tiempo de que lo empieces a hacer. Hables con tus líderes. Si tú eres líder, empieces a aplicar el hacer cada una de estas cosas para que tu iglesia sea bendecida, para que tu iglesia entre a un nuevo nivel y tu iglesia sea transformada y renovada a cosas nuevas. Y no te quedes estancado. Hermano, si tu iglesia tiene los mismos 20 miembros los últimos 20
años, algo está mal en tu iglesia. Tienes que renovar, tienes que transformar, trae gente nueva, tiene que haber eso, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un fruto, tiene que haber un servicio, tiene que haber una unidad. El hecho de que digamos son 50 miembros en la iglesia y el uno no se conoce con el otro, es que hay un problema de crisis. O sea, aquí deberían conocerse, no es mucha gente, te aceptaré una iglesia de 5,000 miembros donde uno no conozca a otro, pero en una iglesia pequeña, en una iglesia de 100 miembros, tiene que haber una comunión, tiene que haber una unidad de trabajar el uno con el otro para la gloria y honra de Dios. Entonces yo te animo a que tú aprendas a hacer esto, yo te animo a que tú jales a tu gente a que puedan caminar en todo esto. Ahora vamos a hablar del propósito y de la misión de la iglesia. Amén. Estamos hablando de la iglesia local. La iglesia tiene que tener un propósito y una misión, y eso es lo que nos vamos a dedicar a hablar estos últimos minutos de este programa, para poder entender cuál es el propósito de la iglesia, y por eso vamos a hablar un poco de la palabra de Dios y vamos a respaldar con versos bíblicos de lo que la palabra nos dice. Vámonos al libro de Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Mateo 5, versos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está entre vosotros. Primer punto que tiene que haber dentro y un propósito de la iglesia local: relación. Tiene que haber una relación de vida, una relación. Primeramente, una relación, la iglesia y Dios, alabanza, adoración. Tenemos que glorificar. ¿Cómo termina el verso diciendo? Y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, tiene que haber una relación en dos aspectos. Primer aspecto, la iglesia y Dios, una glorificación, una alabanza. Y el segundo aspecto, la iglesia y los miembros, una relación de amistad, una relación de hermandad, una relación de compañerismo, una relación de ejército guerrero, una relación de apoyarse el uno con el otro. Entonces, yo no solo soy sal y luz para con Dios, soy sal y luz para con los demás, pero mi relación con Dios es de glorificarlo, es de alabarle, es de entregarle la gloria, la honra, el poder y la majestad. Y mi relación con la gente, con los miembros de la iglesia local, con la gente fuera de la iglesia, es una relación de ser sal, de ser luz, de ser una ayuda para ellos, de darle ese sazón como la sal le da el sazón a la sopa, de darle ese sazón de gozo a los demás y de ser luz para las vidas. Entonces, tenemos que caminar en una relación de los dos sentidos: glorificar a Dios, alabanza y adoración, y ser sal y luz para las personas. Si tú no estás haciendo eso, un propósito de la iglesia local no está funcionando. El propósito de la iglesia local es caminar en la relación para ambos. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos: eres rey.
Estamos hablando de la iglesia local y sus propósitos. ¿Cuál es el propósito? Y el primer propósito que habíamos hablado de la relación. Antes de seguir al otro propósito, yo quiero que entiendas que aquí va el propósito de la cruz. El propósito de la relación es de la cruz. ¿Por qué fue crucificado en una cruz? ¿Por qué murió en una cruz, en un madero? Y no de otro modo, que había otros castigos en esa época. Es por la simbología espiritual. Primeramente, mi relación yo y Dios. Ya, una relación vertical, y la segunda una relación horizontal. Soy la luz y la sal para la gente. Es por eso que es una cruz, porque estoy para mi relación con Dios, pero también para mi relación con la gente. Por eso significa la cruz, yo con Dios y yo con la gente. Lo mismo, si tu iglesia no te jala a una relación con Dios, o no te jala a ser sal y luz de la gente, no está en el propósito de Dios. Tienes que jalarles a que tengan esta relación con Dios y con la gente correcta y en su lugar. Amén. Segundo propósito, carácter. Vámonos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tiene que haber un carácter en la iglesia. Vámonos al libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versos 28 y 29. Romanos 28 y 29. Y sabemos a que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya aquí nos habla de un carácter. Tenemos que tener un carácter que se conforma a la imagen de Cristo. Nuestro trabajo y nuestro carácter es la imagen y semejanza de Cristo. Génesis 1:26 nos dice que Dios nos formó a la imagen, nos creó a imagen y semejanza de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo, y la iglesia congregacional me tiene que enseñar el carácter de Cristo, no el carácter del pastor, no el carácter de los líderes, me tiene que enseñar el carácter de Cristo. Y si yo empiezo a ser formado y moldeado conforme al carácter de Cristo, mi vida es transformada y renovada. Amén. Tercer propósito, tenemos que tener una función. Vámonos a Romanos capítulo 16, Romanos 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay una función. En este verso nos dice aplastar. Hay una función. Tenemos que hacer las obras de Jesús. Nuestra función es cumplir la obra de Cristo. Génesis 1:28 nos dice sojuzgar la tierra, enseñorearla, gobernar. Eso tenemos que aprender, a gobernar lo que Dios nos ha dicho. Entonces, en tu congregación, ¿qué deberían enseñarte? Deberían enseñarte a gobernar como Cristo gobernó, como Cristo quiere que gobiernes. Deberían enseñarte a tener ese gobierno conforme al corazón de Dios. Veamos otro verso más, Mateo capítulo 10, para entender esto del gobierno, para entender esto de la función que tenemos como iglesia. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esa es tu función, hacer lo que Cristo hizo. Que Cristo resucitó, Cristo liberó, Cristo sanó. Si en tu congregación no te enseñan a hacer lo que este verso dice, no estás en el propósito de congregación. Vuelvo a leer el verso. Ya, Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería enseñar una iglesia local? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Qué grave. Algunas iglesias ya sanan, se meten en hospitales, hacen cultos de sanidad. Otras iglesias liberan demonios, sacan gente. Es bueno hacer eso, ya al revés, creo que lo he dicho, pero hacen algo por lo menos. Algunos lo hacen al revés, pero lo hacen algo. Pero aquí hay una palabra: resucitan muertos. ¿Cuántas iglesias congregacionales hacen eso? Dan de gracia, reciben de gracia. ¿Cuántas iglesias dan sin medida? Lo dan simplemente por dar. Qué grave es eso. Entonces, ¿estaremos cumpliendo el propósito, la función? Entonces hemos dicho: propósito de la iglesia, relación; propósito de la iglesia, carácter; propósito de la iglesia, función. Tiene que haber una función conforme a la palabra, lo que Cristo hacía. Otro propósito de la iglesia: tiene que haber una reproducción.
Mateo 28, 18. La iglesia tiene que reproducirse. Si la iglesia no se reproduce, esa iglesia es muerta, es seca, no sirve para nada. Tiene que haber una reproducción. Mateo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. No dice a tu barrecito, a los 5 miembros que ya tienes, a los 20 y tantos que estás. Dice naciones. Tienes que reproducirte. La reproducción es parte de vida. Si una cosa tiene vida, se reproduce. Cuando no se reproduce, eso no tiene vida. Por lo tanto, tienes que dar vida, y vida en abundancia, porque Cristo nos las dio. Entonces tiene que haber un propósito de reproducción. Hoy son 20, mañana tiene que ser 40, pasado tiene que ser 80. Tiene que haber una reproducción de parte de la iglesia. Entonces, si tú vas a una congregación donde siguen siendo los mismos 20 miembros, 20 años, esa iglesia no está en el propósito de Dios. Esa iglesia se salió del propósito de Dios, por lo cual no va a poder trabajar. Tenemos que trabajar como Dios nos dice. Hemos hablado propósito de relación, propósito de carácter, propósito de función, propósito de reproducción. Tenemos que tener cada uno de estos propósitos. Y el último propósito que vamos a hablar es el propósito de ser instrumentos de Dios, porque somos instrumentos de Dios, por lo tanto somos gente que Dios nos maneja. Hechos capítulo 1 verso 8. Vámonos al libro de Hechos capítulo 1 verso 8, por favor, donde aquí vamos a ver los instrumentos que debemos ser. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaban los judíos, los 12 apóstoles? En Jerusalén. Quiero que aclarar eso. Físicamente Cristo estaba en Jerusalén cuando murió, y en Jerusalén fue cuando resucitó, y en Jerusalén fue cuando recibieron el Pentecostés de Hechos 1 y 2. Era un lugar local. ¿Por qué? Porque nos dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. 4 instrumentos que tenemos que hacer. Primero, instrumento en nuestra Jerusalén, tu comunidad, tu ciudad. Tienes que ser en ese lugar. Ya, Jerusalén era una ciudad, tienes que ser una comunidad. Segundo, instrumento en Judea. Judea era la nación, Israel, Judea, por eso son judíos, tu nación, tu región entera, ya no solo tu ciudad, sino ir más allá, tu nación entera. Sobre toda nuestra Samaria. Samaria es otra cultura. Samaria era la cultura enemiga de los judíos en ese entonces. Entonces tu testimonio y tu prédica tiene que ser transcultural, ir a las otras culturas, no solo a las mías. Qué lindo es, yo voy a hablar solo a hispanos, eso es lindo a veces, pero te dice otras culturas, que tengan otro idioma, que tengan otro. ¿Y qué más dice? Hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra. Misiones mundiales. Ya tienes que salir a algo más mundial y meterte a donde nunca se metió nadie, a lugares totalmente alejados, totalmente lejanos. Amén. Voy a tomarme unos cuantos segundos más de este curso, de este programa, porque necesito que quede esto totalmente claro. El propósito de la iglesia de Dios está basada en 5 cosas: tu relación, tu carácter, tu función, tu reproducción y el instrumento que Dios eres. Entonces no tienes dónde ir. Si tú vas a una iglesia y no te dan una función, no te dan un carácter, no te dan una reproducción, no tienes una relación, y para colmo no eres un instrumento para predicar, esa no es iglesia. Literalmente, eso no vino de Dios. Ese lugar se va a cerrar, y es lo grave. Dios va a darse cuenta y va a empezar a cerrar esos lugares. Dios va a darse el trabajo de que esa gente no se quede en ese lugar, sino salga a otro lugar donde sí sean iglesia. Para terminar, tú como persona, yo como hermano, miembro, ¿qué tengo que esperar de mi iglesia? ¿Qué propósito me tiene que dar mi iglesia? Una relación entre Dios y los hermanos, un carácter de arrebatamiento del reino de los cielos, una función, porque tengo una función para hacer imagen y semejanza de Cristo, una reproducción, que yo tengo que multiplicarme, que yo predique, la gente sí se convierta, que haya milagros, señales, prodigios. Y por último, tiene que haber un instrumento, que me utilicen a mí como instrumento para llevar la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estamos viendo en el siguiente programa. No hemos terminado la iglesia, vamos a seguir hablando más de la iglesia, pero estate atento. Que Dios te bendiga.
Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono.